Creo que de todos los aspectos negativos que tiene Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, uno de los más criticados por la comunidad es el supuesto hecho de que, según mucha gente, parece ser un calco muy bien escondido de Poppy Playtime, teniendo mecánicas, historia, ambientación e incluso una jugabilidad base muy similar a la de este juego, en un esfuerzo de Steelwood Studios de tratar de hacerle competencia a Mob Entertainment. Incluso yo en mi video reseña llegué a mencionar que algunas secciones dentro de este juego me recordaban vagamente a las de algunos capítulos de Poppy. Pero ¿es esto cierto? Bueno, en este video te voy a explicar con todo lujo de detalles mi opinión sobre este tema. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, comentar, dejar un enorme me gusta y por supuesto activar la campanita para que de esta manera me apoyes muchísimo y puedas seguir haciendo contenido como este. Sin más nada que decir, buenos días, tardes o noches, y empezamos. Queda más que claro que uno de los puntos más álgidos de comparación entre esos dos juegos es su atmósfera similar y la escenografía que comparten en ambos casos. Tanto Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic como todos los capítulos de Poppy Playtime tienen una ambientación similar que transcurre en una época distante de la actual y que nos presentan unas instalaciones abandonadas que anteriormente funcionaban como un centro de trabajo o fábrica que ahora carece del brillo que solía tener. En ambos juegos estamos situados dentro de una fábrica abandonada que está habitada por horripilantes criaturas matagente, con estructuras secretas y una ambientación opresiva, pero que encapsula todo un estilo retrofuturista de un tiempo muy lejano al actual. En el caso de Poppy Playtime, todo transcurre dentro de una fábrica de juguetes abandonada que quedó en decadencia después de un terrible suceso, motivado por unos experimentos secretos que obligaron a la desaparición de casi todos sus empleados. Nosotros, en el papel de player, tenemos la misión de averiguar qué pasó con nuestros ex compañeros y descubrir el terrible secreto que aguardan las profundas, oscuras y tétricas instalaciones de Playtime Co. Mientras que en el caso de Secret of the Mimic también estamos dentro de una fábrica abandonada de creación de animatrónicos, trajes y distintos armatostes que se vendían al mejor postor, y es nuestra misión la de descubrir qué secretos profundos se aguardan dentro de este lugar, además de hacernos con una misteriosa tecnología animatrónica que nos estará persiguiendo durante todo el juego, encarnando el papel de Arnold, un empleado que fue obligado a ir a este lugar en contra de su voluntad. Ambos lugares son muy similares, contando con una entrada principal que da con la presentación de sus personajes, zonas de trabajo, zonas de oficina y almacenamiento, zonas de embargo y desembargo de mercancía, zonas de fabricación, una fundición, zonas de repuesto e incluso zonas de guía turística para los contratistas o clientes que visiten las instalaciones, además de una fachada frontal donde relucen los logotipos de ambas empresas seguidas de un largo estacionamiento. Además, ambos juegos cuentan con varios cardboards o cutouts de personajes de ambas franquicias que sobresalen dentro del esquema de la fábrica, de una manera un tanto sospechosamente similar. Y por supuesto, en ambos casos, estas dos instalaciones están invadidas prácticamente de pasadizos, lugares y rincones secretos a los que podemos acceder a medida que avanza el gameplay. Ambos juegos transcurren durante la noche y nos obligan a estar durante casi todo un día entero metidos dentro de estas fábricas sin saber nada más del mundo exterior. La gran diferencia entre Playtime Co. y Murray's Custom Manor es el tamaño. Mientras que Murray's Custom Manor no es tan grande como su homólogo, teniendo un tamaño mucho más mediano, incluso a comparación con el Pixaplex, y solo contando con una vasta instalación oculta secreta que conecta directamente con una mansión a la lejanía, en el caso de Playtime Co. hablamos de una instalación muchísimo más grande, repleta de muchas más plantas distintas, algunas que se esconden en la profundidad de la fábrica, lo que hace la comparación infinitamente más abrumadora al tomar en cuenta el pequeño tamaño de la fábrica de Murray. Aunque es vital tomar esto en cuenta, pues la fábrica de Murray es mucho más detallada y cerrada que Playtime Co. Creo que la compararía mucho más con las instalaciones del capítulo 1 y 2 de Poppy Playtime al ser mucho más serias, exceptuando algunas partes que me recuerdan al tercer capítulo. Esta es un tanto mucho más cerrada. Puede que sean muy similares en ambos casos, pero para mí no parece un calco directo, porque el simple hecho de que sea una fábrica no quiere decir que se la hayan robado. Más bien, ambas factorías funcionan de formas distintas, y la de Murray hace algo que la de Poppy no, y es permitirnos volver a diferentes puntos del mapa, volviendo desde el principio y el final sin mucho problema, algo que lógicamente no se puede hacer en ningún otro capítulo de Poppy Playtime, siendo estos mucho más lineales y preescritos. Además, atribuyo el parecido de estas ambientaciones al hecho de que ambos juegos están hechos en Unreal Engine,
lo que contribuye que la mayoría piense que son calcos directos cuando ese no es el caso. Ahora revisemos detalladamente la gran mayoría de diseños de personaje y por qué la mayoría piensa que son calcos directos de Poppy Playtime. En primer lugar tenemos al animatrónico más promocionado dentro del juego y que menos participación tuvo, Jackie. Algunos apuntan a que Jackie tiene unas similitudes muy directas con dos personajes dentro de la franquicia de Poppy, Mommy Longlegs y Boxy Boo. Sobre esta primera, la comparación nace a raíz de la manera tan curiosa en la que se puede mover a través de las puertas y ventilaciones, estirándose para poder alcanzar objetivos mucho más lejanos, mientras que la comparativa con Boxy Boo nace por el hecho de que, bueno, ambos son cajitas musicales con un monstruo dentro. No solo esta comparación me parece un poco ridícula, sino que realmente Jackie viene a ser inspiración de Puppet, ya que es literalmente el mismo animatrónico, solo que creado muchísimo tiempo antes que este último. Otra de las fuertes comparativas nace a raíz de la enfermera Dolly y la señorita Delight. Ambas presentan fuertes características y semejanzas, como su papel dentro del juego, sus persecuciones prescritas y el hecho de que ambas fueron literalmente diseñadas para morir. En el caso de la señorita Delight, su rol estaba claro. Este personaje solo aparecería dentro del segmento de la escuela y así lo hizo, mientras que el de la enfermera Dolly, ella también aparecería solo en el área del hospital de muñecas, donde cumpliría con su papel. Ambas mueren de maneras distintas, solo que con la vital y sutil diferencia de que la enfermera Dolly dura un poco más de tiempo en pantalla que la señorita Delight. Fuera de eso, sus roles son exactamente los mismos y no hay tanta diferencia entre una y otra. Es la única fuerte comparativa que puedo decir que guarda una semejanza, pero no es la suficiente como para decir que es una copia descarada. Siguiendo con las comparativas, tenemos la secuencia de persecución. Este es uno de los casos donde se puede hacer una comparativa mucho más distante y racional, mientras que por un lado tenemos secuencias prescritas como lo sería en Poppy Playtime. En el caso de Secret of the Mimic, además de lo ya mencionado, se añadieron momentos dentro del gameplay donde activamente un animatrónico nos está persiguiendo y tenemos que encontrar la manera de ser sigilosos, distraer o escondernos para así evitar que nos maten. Esto no ha pasado en ningún juego de Poppy Playtime hasta el momento, siendo el capítulo 4 el único chapter donde ocurría, pero al final no fue así. Lo más curioso es que las secuencias preescritas dentro de Secret of the Mimic sí recuerdan de manera muy similar a otras que vimos en Poppy Playtime, como por ejemplo la persecución de Jackie, que es notoriamente similar a la persecución de Hugo Alberto, algo que también sucedió curiosamente con Dolly y Miss Delight. Aunque en un término general algunas de estas persecuciones parezcan auténticos plagios, en la práctica la verdad es que funcionan de maneras distintas. Por un lado, Secret of the Mimic tiene una dinámica mucho más proactiva al desafiar al jugador a siempre estar atento, mientras que por el otro, Poppy Playtime depende mucho de secuencias preescritas y diseñadas para que el jugador esté activo. Aunque muy similares, en la práctica son bastante diferentes. Y de último tenemos la narrativa. Creo que este es el punto que más los diferencia, ya que ambos juegos tienen una manera muy diferente de plasmar la información. Mientras que Poppy Playtime se sustenta principalmente de revelaciones que se van haciendo conforme avanza la historia, Secret of the Mimic tiene un planteamiento mucho más concreto que se mantiene a lo largo del gameplay. Los elementos dentro de la historia nos van explicando poco a poco su importancia y cómo es que tienen relación entre sí. Para resumirlo, Poppy Playtime es mucho más discreto y misterioso en cuanto a narrativa se trata, mientras que Secret of the Mimic lo hace de una manera un tanto más directa y sin tantos rodeos. Ambos juegos tienen maneras diferentes de contar su historia que los diferencian demasiado entre sí, y claro que, por supuesto, comparten la similitud de que, aun cuando la narrativa sea expuesta de manera más explícita, siguen ocultándose detalles y enigmas que invitan a la comunidad a resolverlos o armar teorías para conocer su historia. Este es un punto de similitud que no necesariamente lo hace un plagio, sino más bien una coincidencia. Aunque en síntesis ambos juegos puedan parecerse mucho, en la práctica la realidad es que son sustancialmente diferentes. Acá quiero dar mi apreciación personal, ya que me parece que tanto uno como el otro tienen pros y contras que los hacen atractivos de diferentes maneras. Lo que refuerza su parecido es el hecho de que ambos juegos son mascot horror, con una temática similar pero no igual. Lo que para mí significa esto es que probablemente Secret of the Mimic esté basado en ser una fuerte inspiración más que en una copia y no necesariamente es un calco ni uno del otro, y esto no tiene por qué ser el inicio apocalíptico de una guerra entre dos comunidades. De hecho, ambas casas desarrolladoras se respetan profundamente y felicitan, tal y como vimos anteriormente. Pero bueno, dime tú qué opinas abajo en la descripción, te estaré leyendo y me gustaría saber si piensas que Secret of the Mimic es una copia descarada o simplemente no lo es. Sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima.